Welcome everyone to our Cafecito with Lucila presents State of the Network. Bienvenidos a todos a nuestra serie de Cafecito con Lucila presenta el Estado de la Red. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí en este viernes. Thank you so much for being here on a lovely Friday. We really appreciate everyone who's here. Apreciamos a todos los que están aquí. Si por favor nos empiezan a dejar su nombre y la escuela que representa. If you can please leave your name and the school you're representing or the area you're representing. We see a lot of people here. I want to make sure that our chief also is able to give us our welcome to everyone who's here as well. Bienvenido, bienvenido. Welcome, everyone. So excited to have our State of the School this today. And you will see a lot of great information throughout the whole year, what we've done this far, and walking you through some data so you can be grounded in data and also all of the great accomplishments that State of the School that has happened within Network 8 within our State of the School. So welcome to have everyone. Bienvenidos a todos. Estoy sumamente contenta de que estamos aquí celebrando a la Red 8 y el enfoque de todos los logros que hemos hecho aquí en la Red 8 durante este año académico, donde vamos a compartir todos los datos con ustedes el día de hoy. Gracias. Thank you so much, Chief. Alrighty, so we're going to go over the virtual norms. This is something that is necessary and we need to always use them in order to have a successful meetings. Vamos a ir sobre las normas virtuales porque siempre tenemos que tenerlas así para que tengamos una junta virtual fantástica, ¿no? Entonces, mantengan sus teléfonos, computadoras en silencio. Please make sure you keep your computers on mute or cell phones. Please keep this space positive. We want to make sure that everybody understands what's happening. If you want to share something, share your ideas, your questions, and everything else on the chat. Or we also are going to have a Google form so you can add those questions there too, and we don't get those questions lost throughout the day. Mantenga este espacio positivo. Estamos aquí para apoyarnos unos a los otros. Si tiene preguntas, pónganlo en el chat. Y si no, también vamos a agregar una forma que me van a ayudar ahorita alguna de nuestras compañeras a ponerlo en el chat para que ustedes puedan así hacer sus preguntas ahí, para que no se les olvide, okay? And as you can tell, we are recording this meeting, so we are able to put it in our YouTube channel and we can, share it with everyone else who was not able to make it today. So también estamos grabando esta junta para dejarles saber a los demás que no pudieron estar aquí hoy que puedan ver esta junta después. The agenda for today, la agenda de hoy, we're going to talk about the Network 8 schools and partners, our CPS vision, our Network 8 vision and priorities. We're going to go in depth in that. We're also going to talk about our roles, who supports the network, the data in our network schools, from our network schools, and then any announcements at the end. Vamos, como estamos viendo en la agenda, vamos a hablar sobre las escuelas que apoyamos, los socios comunitarios que tenemos, visión de la CPS, visión y prioridades de la Red 8. Vamos a entrar en eso y hablar de todas esas cosas. También conociendo todas nuestras funciones en sí, porque somos varias personas que apoyamos a nuestras escuelas de aquí, de nuestras comunidades. También datos de la Red 8 en comparación de años pasados y cómo estamos ahorita, y anuncios. So, con eso vamos a hacer una dinámica. We're going to do a little icebreaker. So if you see your school, if you see your mascot, please share an emoji, put thumbs up. There, let us know if you see a school you're familiar with or that you are part of it or if you know about the school, right? So una pequeña dinámica. Enseñe con emojis si tiene alguna de las escuelas que están aquí, si las está conociendo, si ve los logos, y ahorita le voy a dar una clic a la otra página, pero queremos representar a todas las escuelas que están aquí en la Red 8. Y ya estoy viendo muchos emojis, muchos corazones y celebrando. Awesome. Muchas gracias a todos por participar. Queremos que siempre nuestras escuelas de la Red 8 estén representadas y que las estemos viendo. Thank you, thank you. So, ¿quiénes son nuestros socios de educación? Who are our partners in education? As you can see, we have Teachers Supporting Teachers, Success Found, Umoja,
We also, our political leaders are also supporters. As you can see, several of the ones that are here are already established, like our aldermen, our commissioners, and our state representatives. We also have 2 new ones that are going to be, stated or sworn in May, and that's why you don't see their pictures here. But these are the people who are around our community. So, estos son los representantes políticos en nuestras comunidades que están establecidos, que los volvieron a escoger en estas elecciones. Los nuevos que no ven su foto aquí, como el de Julia o el de Heilu, es porque les van a dar su ceremonia hasta mayo. Entonces, para el otro año los vamos a tener ellas aquí. Estos son nuestros socios en educación también, lo que es Success Bound, que ayuda a los estudiantes de 6º grado para arriba y en veces empezando desde 3er grado. Teachers supporting teachers, maestros apoyando a maestros y así. También tenemos nuestros socios comunitarios. Si usted reconoce a algunos de los que están aquí, déjenos saber. A lo mejor pongan en el chat con quién ha trabajado, a quién conoce. If you notice or see or recognize one of our community partners, thank you so much. Thank you for being here with us today as well. We appreciate all the partnership, all the supports that you provide to our schools. As you can see, many of them like BPNC supporting Brighton Park, Back of the Yards Neighborhood Council. We have Poder in the Gage Park area, SWAP in the Southwest side. So all of these different community partners either support our schools, with after schools programs, when in schools programs, and so on. So thank you. I'm glad everybody is recognizing someone. Me da gusto que haya personas que estén reconociendo algunas de estas organizaciones que les dan mucho apoyo a nuestras escuelas. El propósito de hoy, ¿para qué estamos aquí, verdad? The purpose of today and why we're here is to know how the Network 8 compares our current data with previous years and the district, and how we're building convergence, right? So, estamos aquí para saber cómo la Red 8 se compara con otros y con el distrito, con otros años. Y estamos aquí también trayendo para construir una conversión, ¿no? Para que podamos estar en hilo y en forma de lo que está pasando y cómo podemos nosotros alinearnos. ¿Ok? Y con eso, Lucila, es todo tuyo. Gracias, María. Gracias. Thank you, María. As you know, Network 8, I'm the chief of Network 8, Lucila Davila. And I have the privilege and honor to introduce Gilberto Piedrahita. He will be our new deputy chief of Network 8. He's not here today at this moment because he will be finalizing his last day at the Jordan Elementary School, but he will be onboarded with us on Monday. So please, if you see him or send him an email or a text letting him know that we're excited to have him and he will be starting with us on Monday. Como ustedes saben, el señor Gilberto Piedrahita será el diputado nuevo de la Red 8 y comienza el día lunes 13 de marzo con nosotros. Así que si puedes mandarle un texto, un correo electrónico dándole sus felicitaciones, porque muy merecido es que el señor Gilberto Piedrahita será el diputado de la Red 8. Moving on to our next slide. We are always grounded in our Network 8's vision. So we have a vision of cultivating a sense of belonging for students to flourish. We're always creating an environment where all our students, all our Black and Brown students can flourish and feel welcome and a sense of belonging. And Edward's going to then do a translation really quick. La visión de la Red 8 es para que nosotros cultivemos un sentido de pertenencia para nuestros estudiantes, así ellos pueden florecer. También la misión clave de la Red 8 es que en la Red 8 va a proporcionar apoyos estratégicos, va a construir esos caminos que van a poder darles más honra a los niños en su idioma, su cultura, su identidad, para que ellos puedan fomentar un éxito a través de la sociedad. So our mission as well as is that we want a mission that Network 8 provides a strategic support to our schools. We build equitable pathways and we honor language, culture, and students' identity in order to foster student success in a global society. We are wanting to make sure that we are seeing our students, we're hearing our students, and they're seen and heard and valued. And then on top of that, they are able to
flourish in a global society. And that is our mission and vision of Network 8. As you know, our central office and our district has a mission and vision. And what we wanted to show you is that the vision and vision starts with the community of Chicago. So here is connecting our Chicago Public Schools vision to the districts. And then from the districts, it trickles down to the network. And not only the vision, but then the priorities as well. And then from the network, it trickles down to the schools. So this is the order where we can see how impactful having a clear vision and a clear mission impacts from all of the city all the way into our communities and our schools. Aquí estamos conectando la visión de la ciudad de Chicago con el distrito, y después del distrito se conecta la visión con la red 8 y con las redes, todas las otras redes, y encima de eso entonces cómo se conecta con las escuelas. Y es sumamente importante saber las conexiones porque todo lo que pasa en la ciudad y impacta a la ciudad, impacta a nuestro distrito, la red y tanto la comunidad donde vivimos y en nuestras escuelas. This is our vision here. As I was explaining before, our vision is success starts here. We want every student to have a highly quality public education for every child and every neighborhood that prepares each for success, college, career, and civic life. So that is our vision here for CPS that trickles down into our vision in Network 8. Y en español, pues nuestra visión claramente está de que proveemos una educación pública de alta calidad a cada niño en cada vecindario que los prepare para el éxito en la universidad y en su carrera profesional en una vida cívica. Así que esta también es la misión del distrito que impacta la visión de nosotros en la Red 8. What is equity? So this question, everyone can answer maybe in a different way, but equity here is, CPS defines equity as an upholding the individual cultures, identities, talents, abilities, languages, and interests for each student by ensuring that they are given the opportunities and resources necessary to meet unique needs and aspirations. ¿Qué significa equidad? Como sabemos, equidad se puede definir en muchas formas distintas. Por aquí en el distrito de CPS se define la equidad como defender las culturas, identidades, talentos, habilidades, idiomas e intereses individuales de cada estudiante, asegurándonos de que reciban las oportunidades de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades y aspiraciones únicas. Y aquí tenemos una foto, una imagen de lo que es equidad. Here we see a visual of what equality and equity is and the difference between equality and equity. Aquí tenemos un visual de la diferencia de lo que es igualdad y equidad. Equidad es una cosa y equality es otra cosa. Igualdad es otra cosa. So if you look at the image, when you look at equity, equity is giving everyone what they need. So if there's a child who needs something to be adapted and modified, that we are adapting and modifying that need to that child. Así que equidad es que cada persona tenga y pueda obtener lo que necesite para ellos superarse. Entonces, si hay un niño que necesita algo distinto de otro estudiante, se le provee ese servicio o esa necesidad que tengan para que ellos sean exitosos dentro del ambiente educativo. Y ahora tenemos a una de nuestras instructional leaders. We have one of our ASLs, Maribel, who's going to introduce us what is network supports. I think Tanda's going to do that in English, and I'm going to try to do it in Spanish. Thank you. So good afternoon. So Network 8 is fortunate enough to have a phenomenal group of instructional leaders that supports schools with district network as well as school mandates. This is done when we are conducting professional learning, monitoring and assisting with grade level meetings and ILT meetings, as well as coaching and support for teachers in classrooms.
Our team is made up of 6 amazing ISLs, and they are, can move to the next slide, please. We have, Sorry, Tanda, let me have Maribel say it in Spanish and then Okay. I'll go. Thank you. Buenas tardes. So, como decía mi compañera Tanda, la Red 8 consiste de un equipo fenomenal de líderes de apoyo de instrucción que brindan el apoyo con iniciativas del distrito y de nuestra red. Brindamos apoyo en lo que es las juntas dentro de la escuela, brindamos apoyo a los directores, maestros y padres y también los alumnos. all right, and the ISL team is made up of Maribel Rivera, who is our social studies ISL, myself, Tanda Tyree, I am the ELA ISL. We have the amazing Lynn Harper, who is our early literacy ISL. Bueno, como decía Tanda, mucho gusto con su servidora Maribel Rivera. Yo apoyo el distrito como la líder instruccional de estudios sociales. Tanda Tyree, ella brinda su apoyo como experta en líder instruccional de lectura. Y Lynn Harper, que también es un equipo con lectura temprana. And we also have the wonderful Carrie Lindeman, who is our science ESL. ISL. Elba Iniguez, who is our MTSS ISL, and Lauren James, who is our math ISL. Bueno, y en la primera foto hacia la izquierda tenemos nuestra fenomenal Carrie Mendelman. Ella es nuestra líder instruccional que apoya todo el aprendizaje de ciencias en todas de nuestras 24 escuelas. Y en medio tenemos a nuestra querida Elba Iniguez, que apoya con MTSS, que son los apoyos de instrucción que se dan no solamente para el refuerzo Tier 1, pero también apoya a esos niños, esas iniciativas que se tiene que dar de recurso de apoyo cuando los estudiantes necesitan ese apoyo adicional. Y finalmente tenemos a nuestra querida Lauren James, y Lauren es la líder instruccional que apoya a todas las escuelas con la enseñanza de matemática desde los chiquititos hasta 8º grado. As you can see, these are then our academic priorities here for Network 8. So under district priorities, we look at all of the district priorities that filter into the Network 8 priorities. So one of the areas is student engagement, where student discourse and oracy is very important. And under student discourse and oracy, we also have the umbrella of language acquisition. When we look at the green area, which is instructional core, our instruction is aligned to our Common Core state standards. So it's all grounded on the state standards, where it defines and aligns to all of the lessons and tasks and activities that the students are doing in the classroom at a high rigorous level. And then on the blue tab, we have our early literacy component, where we do a lot of differentiation of instruction, balanced literacy model, and also language acquisition. En español. Las prioridades para la red 8, no nomás tomamos lo que dice el distrito, pero entonces lo vemos cómo directamente puede ser impactado en nuestras escuelas de la red 8. So, en la participación de involucrar a los estudiantes, nosotros queremos asegurarnos que el discurso estudiantil y la oralidad esté fuerte. Eso significa que ellos puedan dominar bien el lenguaje y que lo puedan no nomás escuchar, hablarlo, pero también leer y escribirlo. Cuando se ve la sección de la instrucción, lo que queremos hacer es asegurarnos que está alineado la enseñanza de día tras día con lo que son los estándares estatales, porque queremos que los niños tengan un currículo no nomás básico, pero actualmente avanzado y enriquecido. Últimamente, queremos asegurarnos que cuando los niños estén aprendiendo,
por primera vez cómo leer en la alfabetización temprana. Esa palabra siempre me tropeza, discúlpenme. Queremos asegurarnos que hay diferencia entre cómo estamos dando la enseñanza a los niños, porque sabemos que cada niño aprende el lenguaje un poquito distinto. También queremos asegurarnos que haya esa equilibridad, que todo niño tenga éxito. ¿Por qué? Porque queremos que salgan de la edad temprana siendo lectores. Then our district has the 3 shifts, which is shift number 1 is focus on practice data, not just outcome data. Shift 2 is around centering our students in the instructional core. So we want to see that students being able to see their identity within the instructional core, community, sense of belonging, and relationships. And then the 3rd shift that our district has is centering our students and their needs. So that connectedness and belonging and well-being and that SEL component. Los 3 cambios que tenemos en el distrito es la concentración en los datos de la práctica, no solo en los datos, pero en los resultados. Número 2, en cuestión del cambio, es centralizar los estudiantes en el currículo central de instrucción, donde se pueden ver a ellos, la identidad de ellos, se ven la comunidad y las relaciones que hay entre el currículo y el día a día. Y el número 3 es centralizarnos dentro de las necesidades estudiantiles. Así que, ¿qué conexiones tenemos los estudiantes con el currículo? La pertenencia, el sentir que pertenecen y se sienten parte de, y el bienestar de cada niño. These are our 3 instructional shifts here with the network. So as you can see, I just spoke about the focus on practice data, not just outcome data. So under that, Network 8 has all of these different bullets that it's classroom observations that we do on a regular basis. LSI learning walks. So we do a lot of classroom observations and learning walks with a tool that is at a really high rigorous level with a taxonomy level that we need to really engage our students and our principals in our communities at school. District rubrics, which is the IoT is using the effectiveness indicators with IoT, student work, small group instruction, on-track index, which Michael, our data strategist, will be walking us through some of the state of the on-track index, the STAR 360, and the iReady. And if you look at shift 2, which is centering our students in the instructional core from our district, Network 8 is really focused on student data collection with the IoT and collabs and cycles of instruction, classroom observations as well, LSI learning walks, high quality curriculum, language acquisition, MTSS, monthly PLCs, and coaching and professional development. Then we look at centering our students. We're looking at centering our students on the 3rd component, which is the 3rd tab. So Network 8 is focused on behavior data, which is misconduct data, chronically absenteeism with students, index scores, culturally responsive teaching and the brain, which is very important for us in our CRT work, E3, which is all about the lens of equity and SEL, and the 5 essentials. So as you can see, we are very connected and very grounded in this work, so we can then get the maximum outcomes that we're expecting to get in our academics, but also achieving that we're supporting the whole child versus just the academic components. En español, los 3 núcleos de instrucción, como viste, tenemos el núcleo 1, que es la concentración de los datos de práctica, no solo para los datos, pero de resultados. La red está bien involucrado y bien enfocado en las observaciones en el aula. Hacemos observaciones en los salones de clases con la herramienta que se llama el LSI, que es una rúbrica bastante fuerte y rigurosa. También usamos el IoT, que son una rúbrica donde los maestros y los líderes de cada equipo están trabajando arduamente para monitorear todas las observaciones de clases que se están haciendo. Estamos trabajando con el estudiante en la instrucción de los grupos pequeños
índice del camino, datos de Start 360 y los datos de iReady, que también el señor Michael nos pondrá en la parte de los datos. En la parte número 2 de la red 8, estamos recopilando los datos de estudiantes con el IT, los collabs y los ciclos de observaciones en el aula, las caminatas de aprendizaje de LSI, al igual que los planes de estudio de alta calidad, la adquisición del lenguaje, que es sumamente importante para nosotros, las reuniones que son reuniones de líderes, en cuestión de mensualidad, mensualmente hay reuniones de diferenciación de instrucción y el entrenamiento del desarrollo profesional. Y por último, los datos de la mala conducta o de conducta, no digo mala conducta, sino de conducta de nuestros estudiantes, la parte de ausencia y la parte crónicamente de las ausencias, el índice de puntuación y la enseñanza culturalmente receptiva y el cerebro, el E3, que es un movimiento de equidad, y las 5 esenciales de datos que tenemos. Y eso entonces es un resumen de todo lo que estamos haciendo aquí en la red 8 para mantener una parte académica, sosteniendo la parte académica para nuestros niños rigurosamente, pero a la misma vez tomando el niño en todas sus habilidades completamente para que tanto académicamente, emocionalmente y socialmente el niño esté establecido. Y ahora se lo paso a Maribel para que hable sobre el planeamiento y la involucración del apoyo. So planning for involvement and support, all our 24 schools work with a continuous improvement plan called CIWP, which helps the schools prioritize and effectively integrate network staff into their schoolwork. Support is responsive to needs and aligned to individual schools. Entonces, nuestras 24 escuelas, todas siguen un plan de trabajo de mejoramiento, mejor conocido como el CIWP. Este es un plan vigente que ayuda a las escuelas a tener prioridad y integrar eficazmente al personal y los recursos. Igualmente, todo el trabajo de la red para que la escuela pueda funcionar y llegar a sus metas. Nosotros apoyamos a las necesidades y alineamos que cada escuela lo esté haciendo, siga su plan individualmente. So where are our schools located? ¿Dónde están nuestras escuelas localizadas? At this time, I want you guys to put in the chat, where do you think the schools are located in Network 8? Please take the time to put your answer in the chat. So do you know what neighborhoods are your school located in? And if so, please put it in the chat so we can then share it out. I see Brighton Park, I see Back of the Yards, Archer Heights, Gage Park, Inglewood, Back of the Yards, Gage Park, New City, Gage Park. Wow, Gage Park is on fire. And Back of the Yards, Brighton Park. Chicago Lawn. Lots of Gage Park and Brighton Park. Well, thank you. Thank you for sharing. So if we go to the next slide, you will see that we have many, many schools in our 24 schools. 9 of our schools are in Back of the Yards. 4 of our schools are in the Brighton Park neighborhood. 4 of our schools are in the Gage Park neighborhood. 2 of our schools are in the McKinley Park. 2 in West Elson. 1 is in Archer Heights. 1 is in West Englewood. And another one is in the Englewood neighborhood as well. And this represents all of the Network 8 schools that we have, 24 schools in our network.
Así que estas 24 escuelas son las siguientes que viven y están en el vecindario de Chicago. Tenemos 9 en el área de Back of the Yards, 4 en Brighton Park, 4 en la urbanización de Gage Park, 2 en McKinley Park, 2 en West Elson, 1 en Archer Heights, 1 en West Englewood y el otro en Englewood. Estas son todas el área y las urbanizaciones donde están todas nuestras escuelas, donde estamos aquí en comunidad. Network Aid overview enrollment by grade. So we have a total of 11,458 students in Network Aid. Tenemos un total de 11,458 estudiantes en la red 8. So last year we were closer to almost $12,000. We were close to 12,000 students in Network Aid. We've had some attrition. El año pasado estábamos cerca de casi 12,000 estudiantes en la red 8. Hemos tenido un poco de ¿cómo es? Rebaja. Gracias. En nuestra matrícula, pero en todo el estado y en todo el distrito hemos tenido lo mismo. So across the district, there has been, we've had lost around 33,000 students across the district, which is a 9% of lower enrollment across the district. So Network Aid has really had very a short amount of decline, as you can see. Y en la red 8, en cuestión de la parte de matrícula, hemos tenido 33,000 estudiantes que han sido estudiantes que se han ido del distrito, pero que equivale a un 9%. Y entonces, en cuestión de la red 8, no hemos tenido mucho movimiento bajando la matrícula, sino muy pocos. Y como pueden ver la escala, hemos mantenido nuestros números en la red 8. And as you can see the graph, we have pretty much maintained our student enrollment. The next slide. So here is an overview of enrollment by race. As you can see, our Hispanics, we have a count of 9,994 students, so 87%. Our white non-Hispanics, we have 189 students, so 2%. Our black non-Hispanic students, we have 1,142, which is a 10%. African American, we have 43 students, which it's less than 1%. When we talk about multiracial, we have 23 students who are multiracial, which is a little bit under 1%, that's why it says 0, because it's under 1%. Asian, we have 60 students, which equals to 1%. And Hawaiian or Pacific Islander, we have 4 students, which is under the 1%. And this is the makeup and the demographics of our network. La demografía de nuestra inscripción por raza, en cuestión de la matrícula de nuestros niños latinos e hispanos, tenemos 9,994, que es un 87%. Tenemos la cultura blanca, niños blancos, que tenemos 189, que es un 2%. Tenemos la cultura africano-americano, que es 1,142, que es un 10%. Nativos, tenemos 43, o indígenas, 43 estudiantes, que es menos de 1%. Multiraciales, que tenemos 23 estudiantes, que también es bajo 1%. Asiáticos, 60 estudiantes, que está 1%. Y en cuestión de Hawaiian y Pacific Islander, tenemos 4 estudiantes, que bajo 1%. Así que si ves, tenemos una red muy diversa. So as you can see, our network is very diverse network. And now we have Candace and the priority groups. Okay, so can everyone hear me? Yes. Hi, everyone. So to make up the priority group, we have Maciel, who's on the line, and she can tell her role. Go ahead, Maciel. Hi, everybody. My name is Maciel Zaragoza. I am the new EL Network 8 Specialist for ONCE.
Así que yo soy la especialista para la red número 8. Yo trabajo con aprendices de inglés. Yo trabajo para el departamento de OLCE, el departamento de educación cultural y lingüística. So I work with OLCE. The next we have Daniela Delgado, which is our special education administrator. Daniela. Hi, everyone. Good afternoon. My name is Daniela Delgado. I'm the Special Education Administrator for Network 8. I support instruction and professional development for teachers who are diverse learned teachers. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Delgado. Soy la administradora de educación especial para la Red 8. Yo le traigo apoyo a los maestros de estudiantes diversos en instrucción y también en desarrollo profesional. Thank you. And I am Candace Ridley, the ODLSS District Representative. My role is to support teams in creating IEPs and ensuring that we are following policies and procedures as it relates to the special education program. Thank you, Candice. And to translate you, para traducir su rol de Candice, ella es la representante del distrito para los aprendizajes diversos de nuestros estudiantes y es con la que ayuda con los reportes y los IEPs, que es las planificaciones individuales de educación para nuestros niños. Thank you, everybody, for being here. And then we'll have Maribel. Yes, so Network 8 is comprised, as Lucila was saying, of 11,458 students. From that, we can see to the left that 48% of those students are identified English language learners. And to the right, we have the breakdown from their district. So our district at Chicago Public Schools, we have almost a quarter of the population in our district is comprised of ELs. So, en esta diapositiva tenemos a la izquierda, tenemos en la red 8, está compuesta por, como decía nuestra jefa, casi son 11,458 estudiantes, lo que significa que 48% de nuestra población estudiantil está identificada como aprendices bilingües de inglés o bilingües. Y a la derecha tenemos lo que es nuestro distrito. Y actualmente una cuarta parte, un 23% de todos los estudiantes del distrito de las escuelas públicas de Chicago también está identificado como aprendiz bilingüe. En esta diapositiva, in this slide, we can see our enrollment of our diverse learners. And in Network 8, 17% of our students are identified with having an individualized education plan. And to the right, we have the district percentage. So at district-wide, we have about 16% of students who are following an individualized education plan. So aquí tenemos en estas diapositivas los estudiantes que tienen aprendizajes diversos y en la red 8 tenemos aproximadamente 17% de nuestros estudiantes que estamos apoyando son identificados como aprendices diversos y también tengo que decir que algunos de esos estudiantes también son aprendices que tienen identificación como aprendices de inglés o tienen el doble de necesidad y les damos apoyo en ambas secciones. A la derecha, tenemos en el distrito, tenemos 16% de todos los estudiantes de las escuelas públicas de Chicago que poseen un plan de educación especial y que también apoyamos con servicios. Next slide. So here we have our early childhood department. Aquí tenemos la educación temprana, el departamento de educación temprana. Tenemos a Francine Robinson Vasquez, who is our family engagement coordinator. Francine es la coordinadora de involucramiento familiar para la red 8. And then we have also our beloved Erika Estrada, who is our early childhood specialist. Y Erika Estrada, que la queremos muchísimo también. Es la especialista de educación temprana.
So within that, I would say we have 45 classrooms that we serve in pre-K and Network 8. And of the 45 classrooms in pre-K that we serve, 9 of them are half days and 36 classrooms are full day classrooms, with an allotment of 810 seats for pre-K. Entonces, en las clases de preescolar y de educación temprana tenemos 45 programas de educación temprana en la red 8, lo cual 9 de ellas es de programación de mediodía, 36 es de programación de día completo y tenemos 810 asientos donde los niños participan dentro de la red 8 en preescolar. All right, good afternoon. So I am Michael Forkner. I'm the data strategist for Network 8, and we're going to walk through some of the Network 8 data. Ahorita va a estar Michael Forkner, que es nuestro estratégico de datos para la red 8 y nos va a estar caminando sobre los datos con la ayuda mía y de Lucila, principalmente Lucila. First, we're going to talk about grades 3 through 8 on track, which is a metric that the district looks at to look at high school readiness. Primero vamos a mirar una diapositiva de todos los datos de tercer grado a octavo grado con los métricos en el camino de datos para el equilibrio de nuestros estudiantes para que estén comenzando bien. On track is a mix of your attendance and your grades. On track es una mezcla de el GPA y las notas que también y las calificaciones que los niños obtengan. To calculate it, we can look at a student's attendance. So for this particular student, we're at between 90 and 92.5% attendance. Para calcularlo, tenemos que en esta diapositiva, donde está circulado en rojo, dice de 90% a un incremento de 90% a 92.5%. Entonces, es una combinación de, como te dije, de la ausencia y de las notas. They would have a GPA of between 3 and 3.5. Van a tener un GPA de 3.0 a un 3.5. And their designation would be almost on track. Y entonces caerían en el área donde dice casi están casi on track, casi en el área donde tienen que estar. The on-track status then gets a point value for each different designation. Y entonces, donde está circulado en rojo, donde dice casi en el área donde están, que es 40 estudiantes, ahí entonces ellos adquieren un porcentaje o una designación en esta área. One really important piece here is that students with less than 85% attendance, no matter their GPA, are considered off track. Una parte muy importante y sumamente importante para hacer un eje es que aquí en la parte de abajo, donde dice si el niño está menos de 85% del tiempo en la escuela, quiere decir que no está alineado a los metros de donde van a estar siendo exitosos y equivale a que el niño entonces no va a estar bien académicamente pues, por su asistencia. When we look at Network 8's data, we can see that for our on-track index, that calculation that we do, we're up 4.2 points from last year. Cuando miramos todos los datos de la red 8, podemos mirar y ver que estamos 4.2% más arriba del porcentaje que teníamos el año pasado. Así que estamos incrementando y mejorando en esa área, que sería muy bueno para nosotros. We also have 11% of our fewer students that are off track. So we've decreased that percentage of students who are off track by 11% since last year. Y bajamos
un 11% de aquellos estudiantes que no están alineados a ser exitosos, y bajamos un 11% fuera del camino para que se está viendo un mejoramiento en los datos en la red 8, de que estamos empezando a cerrar un poco la brecha. While we've decreased the percentage of off track, we still have 16% of our students who are less than 85% attendance. And that's going to be a theme throughout our data, as we really want to increase our attendance percentage. So we still have some work to do there, and we're going to ask that you can help kind of increase our percentage for the network. Perfecto. Y en esta área, aunque hemos hecho mucho mejoramiento de un 11% de incremento, de que hemos bajado las ausencias y aquellos niños que están fuera en cuestión de que no están en el camino de ser exitosos, tenemos todavía 16% de nuestros estudiantes en este área, donde como red, equitativamente y como comunidad de la red, todos los directores, los maestros, nosotros como red y el equipo tenemos que seguir trabajando para bajar ese porcentaje de 16%. Next, we're going to talk about attendance data, so specifically for some of our priority groups. Próximo vamos a hablar sobre la asistencia. Overall, compared to last year, our attendance is up 2.5%. Esta es la asistencia de la red 8. En resumen, hemos subido 2.5% comparado del año pasado y este año, que ha sido buenísimo también, porque ha sido una lucha bastante grande en todas las escuelas, la parte de asistencia. I'm just saying, sorry, I just embedded a little bit, saying that, it's great to have a 2.5% increase, and we have to celebrate this, even though it's 2%, 2.5%. Why? Because it's been very difficult for attendance, in all of our schools to go up as well. Yes, thank you. For our diverse learners, so this is students with IEPs, we've had some of our biggest growth with plus 3.9%, which is a fantastic growth for 1 year. Y entonces nuestros niños de educación especial subieron 3.9% comparado al año pasado, así que esto es un área sumamente importante y esto es un logro bastante grande porque esto ha sido un incremento de 3.9% en un año. For our English language learners, we actually have the highest percent attendance for any one category, and they have grown 2.6% since last year. Y en el área de inglés como opción de idioma, esta ha sido en un área donde han habido bastante incremento y se incrementó a un 2.6% comparado al año pasado. For our groups that are both English language learners and have an IEP, our ELs and DLs, we are up 3.3%. Y en el área donde tenemos tanto los niños como inglés como opción de idioma y nuestros niños de educación especial, han subido un 3.3% comparado al año pasado también. Así que se ha visto sumamente incrementos bastante impresionados de un año a otro. That's very impressive. Yeah. Next, we're going to look at chronic absenteeism. So these are students who are below 95% attendance or below 90% attendance. En esta área tenemos la asistencia entre 90 y 95% de riesgo del año pasado. Our at-risk students are anywhere between 90 and 95% attendance. And right now they make up 29% of the network. 29% de este área son niños de nuestro network que dentro, en cuestión de la asistencia de riesgo tienen entre 90 y 95%, donde estamos de verdad trabajando bastante fuerte en este área. The current year-to-date metric is saying how many students are currently chronically absent, and that's below 90%. And for the network, that's 37% of our kids are below 90% attendance. El año, hasta ahora, la fecha actual de asistencia por debajo es 90%, que quiere decir que es un 30% de asistencia que nuestros niños tienen. Compared to last year,
Compared to last year, we have 9% fewer chronically absent students. Comparado al año pasado, tenemos 9% menos estudiantes crónicamente ausentes en las escuelas, But there's still work to get back to the pre-pandemic levels. pero siempre hay más trabajo que hacer, especialmente prepandemia. And we have 2% more at risk compared to last year. Y subimos un 2% más a riesgo comparado al año pasado. Next, we're going to look at some of our assessment data. Ahora vamos a mirar los datos en cuestión de los exámenes que tenemos que hacer para nuestros estudiantes. En esto va a ser iReady. iReady is our kindergarten through second grade assessment for math and reading. iReady es el examen que nuestros niños toman desde kinder a segundo grado para lectura. The data on this slide is only for the English assessment. Los datos aquí es para solamente el examen en inglés. In math, we've increased 12% the students on or above grade level and decreased it 13% for students 2 grade levels below. En matemáticas hemos subido 12% por encima del nivel del grado y hemos bajado 13% en los niveles de grado o debajo del grado. For reading, we've increased on or above grade level by 17% and decreased 2 grade levels below by 10%. Y en lectura hemos aumentado un incremento de 17% o por encima del nivel del grado y hemos disminuido un 10% de los niveles de grado por debajo. To keep increasing these gains at the end of the year, right, we really would like all our students to attend so that they can get the instruction to then perform well on these assessments. Y es sumamente importante de que nuestros niños estén en la escuela y no estén ausentes, pues porque al estar en la escuela van a tener la parte académica para que entonces ellos puedan tomar su examen y ver un año completo de incremento. For the reading Spanish exam, we are performing higher than for the English. En lectura, en el iReady de kinder a segundo en español estamos aumentando más en español que en inglés por un 10% cumplimiento del nivel del grado. We've increased our reading by 10% meeting grade level and decreased by 4% not meeting. Y hemos bajado el 4% en el área de no cumplir rendimiento. Así que estamos haciendo bastante bien en este área. Now we're going to look at our 3 through 8th grade assessment, STAR 360. Ahora vamos a mirar el otro examen que se llama STAR 360, que es de tercer grado a octavo grado en matemáticas y en lectura. We are going to see a little less growth for STAR 360, and that has partially to do with the way the assessment is designed and what it's evaluating. Aquí en el área de matemáticas, en el examen de STAR 360, vamos a ver menos progreso, ya que es por cómo el examen ha sido diseñado y cómo se obstruye el examen. Again, this is all English data. So for math, we've increased 3% at or above benchmark and decreased by 2% in that urgent intervention category. Y de nuevo, esto es en el área de inglés de STAR 360 de tercer a octavo grado. En matemáticas hemos subido un 3% por encima del punto de referencia y hemos disminuido el 2% de intervención urgente. For reading, we've gained again 3% and at or above, but we've decreased 4% in that urgent intervention category. En lectura hemos aumentado un 3% por encima del punto de referencia y en la parte del 4% de intervención urgente hemos disminuido también.
This is the Spanish data. For math, again, we're performing better in Spanish than in English, and we've gained 1% at or above benchmark and lost 2% in the urgent intervention category. Entonces, el Start 360 de tercer a octavo grado en matemáticas en español, hemos estado haciendo mucho mejor trabajo, ya que los niños en matemáticas en español han subido 1% por encima del puntuaje de referencia y disminuyendo 2% de intervención urgente. For reading, it looks like we went down 2% for at or above benchmark and up 3% for urgent intervention. En lectura, go ahead. This is likely due to different students testing during these time periods, as not every student tests in Spanish in every single window. En la parte de lectura en español hemos bajado por encima, un 2% por debajo de encima del puntuaje de referencia y un 3% de intervención urgente hemos subido en esa área. Hemos tenido aumento en esa área. The last type of data we're going to be looking at is behavior data. La última parte que vamos a mirar el día de hoy en cuestión de datos es sobre el comportamiento. Here, compared to last school year, we've decreased the number of misconduct codes, we've decreased the number of in-school suspensions, and we've decreased the number of out-of-school suspensions. Hemos disminuido los menos códigos de la mala conducta, menos del ISS y menos del OSS en la comparación del año 2022. For out-of-school suspensions, we've decreased that number by over 50%, and we've had no students repeat OSS. Y en cuestión de la reducción significada del OSS para los estudiantes afroamericanos y latinos, hemos disminuido en esa área también. We've also had a significant reduction in out-of-school suspensions for our Black and our Latinx students. I see that ahead of time by accident. Sorry. You're good. Our behavior data is a big win for our network. We've been putting a lot of effort into some of these more culturally responsive restorative justice conversations, and we can see that in the data here. Este es un área donde nosotros como Red 8 hemos sido mejor en cuestión de todo el distrito, ya que hemos puesto mucho énfasis en el comportamiento, el mejoramiento de comportamiento, donde ves entonces los datos donde estamos en cuestión de suspensiones y disciplina y eso hemos disminuido grandemente y arduamente en las áreas de datos para nosotros. Así que esto es un área de celebración para nosotros. And I believe with that, I'm going to pass it on over to Elba. Thank you. Hi. One of the things we wanted to make sure everyone is aware of is how the network ISLs and the whole staff of the network is supporting the individual schools. We conduct monthly professional development for the principals and the assistant principals. We also have monthly case manager meetings. We have individualized school support from all the different specialists and ISLs. So if individual schools require professional development, we provide that. We also are looking at 5-week on-track reports now that we have a data strategist, and Michael is providing that for us. We also provide DL consultative diverse learner consultative services. That way, if they need a more thorough thought partner, we do that with both the C for instruction as well as the district representative to make sure that the IEP is written to the best of services for the student. We are always looking at our English learner population and providing technical assistance support throughout the school buildings. We conduct weekly and monthly attendance reports, and we provide those to our principals so they can see week by week what the attendance numbers are, so they can drill down to the student level and figure out ways to support those individual families.
We also provide information around the weekly updates through the newsletter. Many times information is given by different departments. So we as a network create a newsletter every week for our principals and assistant principals to be able to streamline the information and to help them process it and be their thought partners regarding what are some of the tasks or some of the deadlines that need to be met immediately. With regards to social emotional learners, we also provide support to our school counselors with monthly school social emotional learning opportunities. We have best practice showcase that is on Friday sometimes for our principals to highlight different learning opportunities that we have throughout the year. We do principal check-in sessions. The ISLs also participate at grade level meetings, as well as attend the ILT meetings for their teams. This is one of the ways we also present to you for Cafecito con Lucila. Another thing that we also have is the MTSS monthly PLC. And this is just a very short list, really, because we do provide more things of the ways that we support the network and the principals and assistant principals, staff, as well as students. El apoyo que le damos a la red, las distintas personas que trabajamos en la red 8, es muy diversa. En particular, cada mes nos aseguramos en darles entrenamientos y desarrollo profesional a los directores y a los asistentes. Queremos que los administradores tengan ese apoyo directo de nosotros. Inclusive también tenemos reuniones mensuales con esos administradores sobre distintos casos o distintos temas que ellos necesitan más apoyo y en lo que hacemos, lo hacemos individualmente según la escuela. También damos un apoyo individual a través de distintas especialidades. Damos informes, reportes cada 5 semanas de datos claves como los que acaba de mostrarle Michael para que sepan todos cómo están progresando los niños, no nomás en los grados, pero también en la asistencia. Él provee informes de asistencia semanales y hasta mensualmente, de nuevo, para llegar al punto de saber cuáles son los niños que están teniendo dificultades viniendo a la escuela, para que en las escuelas particularmente empiecen a tomar plan y otras acciones para que esos niños vengan a la escuela. Aparte también, cada semana tenemos un boletín especial que se le da a la administración y en ese boletín se proveen muchos datos y informes a través del sistema de iniciativas, proyectos, peticiones, trabajos, deberes, todo lo que tenemos que estar haciendo para el funcionamiento de las escuelas y nosotros de la red proveemos ese apoyo para que los directores puedan también saber cuándo deben de enfocarse en cosas claves. Aparte, damos apoyo social y emocional. Tenemos mensualmente con los consejeros también temas especiales que se llevan a cabo y ese se brinde a los consejeros para que ellos en torno regresen a la escuela y puedan ayudar no nomás los maestros, pero los estudiantes en particular. Tenemos algo que se llama prácticas de mejoramiento y típicamente esas sesiones son especiales y se hacen los viernes. Pero esos temas son muy diversas y según son cosas que estamos viendo nosotros que están haciendo fantásticamente en las escuelas, porque queremos que esas estrategias se puedan estar duplicando y mejorando obviamente la enseñanza a través de nuestras escuelas, porque queremos una calidad muy alta. Aparte también se hacen unas reuniones particulares con los directores y consultas de ciertas familias que requieren más atención y sabemos la delicadeza que a veces están ocurriendo y son esas reuniones más confidenciales con el objetivo de que obviamente se le dé el apoyo adecuado a esa familia y que sea estudiante o familia, ¿verdad? Si es más de un niño, puedan venir a la escuela y que todo esté progresando como debe ser.
También hacemos cafecito con Lucila, que es otra forma donde pueden ustedes, como padres, comunicarse con la jefa. Otro aprendizaje que también hacemos mensualmente es lo que se llama MTSS, que son servicios múltiples para los niños. Muchas gracias, Elva. Thank you so much, Elva. And just to reiterate, right, the Network 8 is one of the networks that has had the highest numbers of schools moving into independent school principals. As you can see, these are the schools who are ISPs. Sometimes you don't see us in those schools, basically the network, because they're independent. So, nada más para recordarles, ¿verdad?, a las que están aquí, que son de escuelas independientes, de principales independientes, que en veces a lo mejor no ven a la jefa en estas escuelas, pero porque se han movido a ser independientes, y nuestra red es una de las redes que ha movido a más escuelas a ser independientes. Ok, y nada más para regresar a saber quiénes son nuestros especialistas. Mi nombre es María Muñoz. Yo no me presenté al principio, me puse rápido, pero soy la especialista de involucración de familia y comunidades. Muchos de ustedes me conocen, y los que no, soy su servidora. As you can tell, my name is Maria Muñoz. I'm the FACE specialist. I support many of the schools who are here today and beyond, and I'm always there. And if you didn't know me, now you know. We also have Lorena Vasquez, who is our social emotional learning specialist, who is supporting our counselors at all of our schools within Network 8 and some of the ISP schools as well. So Lorena Vázquez es la especialista en aprendizaje socioemocional. Ella ayuda a los consejeros de todas las escuelas de la red 8 y aparte algunas de las escuelas independientes en la región de la red. Then we have Jose Ortiz Reina. He's our LSC relations specialist. So any questions regarding LSC, how to get involved in the LSC, or any policies within LSC, that's the person you would go to and talk to. So nuestro especialista de relaciones de los concilios locales de escuelas es José Ortiz Reina. Si tienen alguna pregunta sobre los concilios, si quieren ir a los entrenamientos o buscar más pólizas sobre eso, él es su persona a ir a hablar. Then we have Maria Ramirez, College and Career Specialist. María Ramírez es la especialista en colegios y carreras educativas. And then you also met Michael Faulkner, who is our data strategist. You saw a glimpse of the work he does. También tenemos a nuestro especialista de estrategia de datos, como vieron un poco del trabajo grande que él hace en sí en la red 8. También tenemos un grupo de apoyo. Tenemos a Jessica Guerrero, que es la representante de relaciones comunitarias bilingües de la ciudad. We also have our family supports, right? We have Jessica Guerrero, who's our citywide bilingual community relations representative. So everybody who's in the Bilingual Advisory Council, this is your go-to person. So las que estén en el concilio bilingüe, ella es la persona. Then we have Rosalba Peña, our parent support administrator and network support. También tenemos a Rosalba Peña, que es la administradora de apoyo para padres y soporte de la red. And then we also have Janet. Janet? Hi, good morning, everyone. Oh, good afternoon. My name is Janet de la Luz. I am the Parent University Coordinator for the Back of the Arts Parent University. And a little bit of what we do, our purpose is to provide free workshop for parents with the support of community-based organizations. And a little bit of the workshops that we offer are like nutrition workshops, mental health sessions, and technology classes as well. And that's just a little bit of what we offer. If you want to register to receive notifications of the workshops or community events, I will leave more information in the chat so you will be able to contact me as well. Muy buenas tardes, mi nombre es Janet de la Luz. Yo soy la coordinadora de la Unidad de Padres. Un poquito de lo que hacemos nosotros nuestro propósito es de brindar talleres gratuitos para padres con el apoyo de organizaciones comunitarias. Ofrecemos varios talleres, así como nutrición, salud mental o clases de tecnología y mucho más también. Si quieren registrarse para recibir notificaciones de talleres o eventos de la comunidad, voy a dejar un poquito más de información en el chat para que se puedan comunicar conmigo y registrarse. Muchas gracias. Thank you so much, Janet. And then we continue on how we have
done accomplishments within the community of this year. So también hablamos de los logros que hemos hecho aquí en la comunidad, incluyendo ustedes los padres. So this is what we've done with parents, right? We've had hybrid meetings. We do our best to ensure that there's LSC's trainings, ensuring that our parents are being involved and know where to get involved, and also being open to all of these in-person workshops. Algunas de las cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Ya sea en la red o en la Universidad de Padres o en sus escuelas, es tener juntas híbridas o juntas en personas, talleres en personas, informándose de todos los entrenamientos del LSC, también involucración y involucrar en el proceso educativo, ¿no? De las escuelas. Como comunidad hemos hecho lo de Cafecito con Lucila, las festejos de regreso a clases, algo que se nos pasó a agregar, pero también nuestra gran proyecto de lo que hemos hecho de las escuelas secundarias, que fue un gran evento también para mantener esas relaciones con las comunidades. So as in a community, we've continued doing our Coffee with the Chief, Lucila. We also done the back to school bashes, involving our parents in the Parent University, as well as the high school fair, the huge high school fair we had at the beginning of the year. And with leadership, as Elba mentioned earlier, we do so many things with leadership and to continue that support with them. Y también, como estaba comentando Elba, hacemos varias cosas con el liderazgo de nuestras escuelas, los administradores, para continuar y ayudar y apoyarlos a ellos y apoyar con las escuelas también. Lucila? And then also I would like to add that Network 8 has been the first network to set precedents of doing huge community involvement activities for our students, our leaders, and our community. Like we brought for our Hispanic Heritage Month, Dolores Huerta, who was very iconic. And recently, for our Black History Month, that we had 3 huge changemaker organizations that came that we celebrated. So that's the first that our network has done that. And I'm the only chief, to be honest, in the whole district that has done something like this. And I hope now that other chiefs and other networks are able to then, provide something like this for their students in the community, because it's needed. The more we engage our community and our students with iconic individuals who have been change makers in our city, the better it is, because then the students can interact and also have great role models. So that's an area of celebration for us in Network 8. And just quickly decirlo en español, somos una de las primeras redes que hemos hecho celebraciones en grandes para representar a los estudiantes con los que trabajamos. Por ejemplo, si sus hijos les comentaron sobre Dolores Huerta, sí la trajimos. Fue una de las primeras personas que hicimos algo así de nivel nacional, de traer una persona a nuestras escuelas a hablar a los estudiantes y saber el significado de ser latino durante el mes cultural latino. En febrero también hicimos otra celebración en grande, dándoles premios a las organizaciones en nuestras comunidades que han hecho grandes cambios y impactos a nuestra raza afroamericana que está con nosotros, ¿no? Entonces, como red, hicimos estas grandes celebraciones y representando a nuestros estudiantes. Y ahora sí, nada más recordarle que el rol familiar es muy, muy importante. Just a reminder, right, the family and community role is really majorly important. Please continue to ensure that you are part of the BAC meetings, the PAC meetings. Make sure that you're understanding what the CIWP, the whole engaging into what curriculum is your school having, going into the parent portal in Aspen, making sure you're following the students' grades, making sure that your students go to class, right? So once they go into these tests, they're able to be successful. Y nada más para recordar de verdad que nosotros como familia tenemos un rol muy importante para nuestras familias y en comunidades, sí, porque entre más nos involucramos como padres, mejores frutos tienen nuestros hijos académicos, así que siga involucrándose en las participaciones que tengan en la escuela, siendo voluntarios, ir a los eventos en grande de comunidad, participar en la expansión del BAC y el PAC y los LSCs. No tengan miedo de involucrarse, es algo muy bonito y al final del día sus hijos lo están viendo y van a seguir su ejemplo. Recordarles que chequen el portal de Aspen para ver los grados de sus hijos y que no haya sorpresas cuando lleguen esos reportes de académicos.
So, unas fechas importantes, aquí les invito a que hagan una foto, que le tomen un screenshot, some very important dates. Make sure you have these on your calendars. Make sure that you know we have 3 months to go in order to ensure that our students are successful. Todo tenemos como unos 3 meses, ¿verdad? En sí o menos para que todos nuestros estudiantes sean successful. Oh my God, se me está yendo la palabra. Pero exitosos. Thank you so much, Alba. So, distribution of progress reports, parent-teacher conferences, report card distribution, and all the different testings that we talked about. Here are the dates that they will be happening. Recuerden también que las distribuciones de informe del progreso son importantes, así como las conferencias de padres y la distribución de calificaciones finales, que es en junio 7. Y también aquí ven las fechas de los diferentes exámenes que se les hacen a nuestros hijos para saber en qué tiempo están pasando estos exámenes, ¿no? Recordarles que el regreso a clases del año 23-24 va a ser el 21 de agosto. So just another reminder that our start date for our year 23-24, it's going to start on August 24. And then we're going to put on the chat reminders about our how to get into the class of Parent University so you can continue receiving updates. También le vamos a agregar en el chat información sobre la Universidad de Padres para que se siga informando. Yes, go ahead. And I also want to remind that even though we don't have a solid date yet, but summer school will be coming up. So please, we're going to, I'm going to sit down this week to assign all of the schools that will be having summer school. And it is a time for students, to also go into different programs. I know a lot of our schools are going to do specialized programs like STEM programs, art programs, mariachi band, and dance folklorico, and all kinds of other ESY programs and bridge programs and so forth. So please do not be remiss of checking out what's going to happen for summer school. Thank you so much, Chief. Y nuestra jefa habló que el verano, ¿verdad? Van a llegar los programas del verano, que no se los vayan a perder. Estén en las reuniones de padres de sus escuelas para que no se vaya a perder esos momentos de registrar a sus hijos para todos los demás programas, pero después, más adelante, les vamos a dar las fechas de cuándo empieza eso. Ok, no se pierdan de lo que vamos a hacer próximamente. Como hablamos hace rato, de todos los eventos que tenemos, los ponemos en Twitter. Vamos a poner esta junta en YouTube para que la vuelvan a ver o les enseñen a alguien más. Make sure you're following us so you can get notifications. We are always posting pictures of what we're doing in the network on Twitter, and we also are going to put our videos of today on YouTube as well. Our next Coffee with the Chief will be May 4th. Make sure you stay tuned. Nuestro siguiente Cafecito con Lucila va a ser el 4 de mayo. Por favor, estén atentos y pónganlo en su calendario. Y ahora sí, sin más ni menos, vamos a dejar una encuesta para que la llene y nos deje saber cómo está esta información. Tiene preguntas sobre la información que se entregó para nosotros saber y poderlas contestar. And now we're going to add our exit slip under chat so you can add information, ask questions, let us know about what you saw today, the reports that you saw, what do you think about them, and reflect and let us know so we can better serve you. And that's it for me. Thank you so much. Y esto es de parte mía y todo el equipo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les damos las gracias por su tiempo. Thank you so much for being here, for spending your time with us. We really appreciate it. Thank you, Maria, for always being a wonderful host, like always. Give a great applause for Maria for being a great host. And also for Network 18. We are a team and we work very cohesively and collaborative, and we cannot do this without each other. So another applause for the amazing ISLs and the extended team for Network 8. So thank you, thank you, thank you. At this time, if you have any questions, I'm open to any questions, or if you have comments, either way, you can unmute yourself and I can take any of your questions or your comments. Principal Arriaga has